Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos. Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos. Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos. Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos. Gobernación de Antioquia. De normalizadores, el día de hoy tenemos un excelente panel. Vamos con nuestro moderador, que es el ingeniero José Manuel Maya, gerente de Fire Marshall, y nuestro coordinador académico Ananrasi. Vamos a tener también un panel de lujo con ICC, NIMA, Icontec, FM Global y UL Standards. Ingeniero, le doy paso. Gracias, Laila. Muy buenos días para todos, o tardes, ya estamos en el medio del día. Los invitamos entonces a que compartan con nosotros este conversatorio, que es fundamental para lo que nos convoca en esta gran feria de protección contra incendio: la normalización en la protección contra incendio. La normalización es una función muy importante para la protección contra incendio, por lo que dentro del conversatorio se abordarán dos cuestiones básicas: ¿por qué es necesario la normalización en la protección contra incendio? Y cómo lograr desarrollar un entorno normativo nacional que garantice seguridad para los usuarios. Cuestiones que serán atendidas por expertos pertenecientes a importantes organizaciones normalizadoras. En este conversatorio nos acompañan los siguientes invitados: FM Global, con la participación de David Morales. Del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, nos acompaña Luisa Payares. Por el International Code Council, ICC, nos acompaña José Roy. Por la National Electrical Manufacturers Association, NEMA, nos acompaña Fernanda Heredia. Y por UL Standard and Engagement nos acompaña Diana Rico. Panelistas, bienvenidos. Entendiendo por normalizar, cómo regularizar o poner en orden lo que no estaba, establecer los requerimientos para un correcto diseño o una correcta instalación, de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería y especialmente con las experiencias vividas o lecciones aprendidas, para llegar a una conciliación en la que intervienen diferentes partes interesadas y encontrar un objetivo común: estar realmente protegidos. Tenemos las siguientes preguntas para nuestros panelistas, en el cual daríamos unos 5 minutos o el tiempo que consideren para su respuesta. Primera pregunta: ¿por qué se considera necesario la normalización en la protección contra incendio? Empezamos en orden. Sí. José, bienvenido. Sí, bueno, déjame empezar con esa pregunta.
Muy importante, ingeniero José. Yo diría que una de las cosas principales en cuanto a la importancia de normalización es proveer consistencia. Consistencia en la aplicación de los códigos y las normas. El hecho de que podamos tener un código regular que se pueda utilizar en todo el área de Latinoamérica, como nos dimos cuenta ayer en la conferencia que tuvimos en la cumbre, muchos de los países de Latinoamérica están haciendo las cosas muy diferentes uno de otro. Así que sería importante proveer una consistencia en el diseño, en la aplicación y en la implementación de una normalización que sea regular para todo el mundo. Eso proveería un ambiente apropiado, no solamente para las personas que están diseñando, pero también para los instaladores y al usuario final. Y proveería un ambiente en el cual podamos utilizar un código base o normas bases a través de todo el área de Latinoamérica. Gracias, José. Fernanda. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? ¿No se escucha, verdad? Ahora sí, ya, perfecto. Bueno, la normalización es sumamente importante, ya mencionó José, provee consistencia, pero más que nada provee esta base mínima, ¿no? Se dejan claros los requisitos mínimos para garantizar la seguridad, ¿no? Aquí siempre tratamos de ir por lo más barato, lo más accesible económicamente, y realmente lo que hace la normalización es asegurarnos de que este producto tenga estos requisitos mínimos, no máximos ni siquiera, son los mínimos necesarios para garantizar la seguridad, y esto es realmente importante, no podemos bajarnos menos de estos requisitos mínimos. Gracias, Fernanda. Por favor, Luisa. Bueno. Gracias, sí. Como bien lo dice Fernanda, son importantes porque proporcionan los requisitos mínimos. La normalización es la base porque te dice qué es lo que debes cumplir. Esos son los que te ayudarán posteriormente a evaluar. Si no tienes esos ¿qué le vas a evaluar? Cada requisito que proporciona una norma aborda una necesidad específica, en lo cual lo que busca precisamente es darle calidad y seguridad a un producto, a un servicio, a un proceso. Por eso es importante tener en cuenta esos requisitos para también después poder saber qué vamos a evaluar. Adicionalmente es importante la normalización porque nos ayuda con la transferencia tecnológica, nos ayuda a avanzar rápidamente de pronto en algo que ya está en formar como cadenas de proveeduría para poder surtir a un sector. Mire qué interesante, nos están hablando no necesariamente, bueno, obviamente José, Fernanda y Luisa, pero detrás de ellos está Icontec, ICC, NEMA, respuestas bien interesantes para que sigamos adelante con nuestras respuestas. Ahora, por favor, Diana. Creo que no, sí. Muchas gracias. La verdad yo creo que justo la normalización no ha sido suficientemente valorada, porque a veces lo vemos en temas de que como es voluntaria no debe ser cumplida, pero aterrizándolo a la parte de protección contra incendios, el cumplir con una norma puede significar el salvar una vida. Entonces la importancia de la normalización, especialmente en nuestro sector, es proteger la vida, no solo humana, también animal, y ya en un segundo plano inclusive las instalaciones. De ahí radica la importancia de la normalización. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Ahora, por favor, David, cuéntanos. Sí, no, creo que no funciona. Sí, gracias. Bueno, sí. Bueno, yo creo que nada más completando, y todo lo que han dicho es correcto, yo nada más agregaría, la normalización está basada en pruebas científicas, en elementos científicos, algo que está probado, que se pudo comprobar, y eso es lo importante, no es empírico. Y más aún si estamos hablando de salvar vidas. Aquí estamos hablando entre una gran diferencia, el salvar una vida es lo más importante. Y para poder asegurar que va a funcionar un sistema tiene que estar bien probado, garantizado el funcionamiento, y tiene que haber una norma de cómo instalarse, de cómo diseñarse. Es básico, yo creo que no podemos trabajar en ninguna parte, en ningún ámbito, si no hay una regularización clara. Bueno, por favor, los de logística, si nos colaboran con los micrófonos, que solo tenemos uno disponible.
Tenemos una pregunta del público, aprovechemos y la hacemos. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana, yo vengo de Viking, Estados Unidos, y tenía una pregunta. En esto que ustedes hablan de la normalización, lo que yo veo en Latinoamérica es que tienen una normalización solamente con NFPA 1971. Esta normalización que ustedes van a hacer, ¿también van a incluir EN 469? Y si también van a incluir en esta normalización todo lo que viene de protección de patógenos, de la sangre, en los trajes de bombero que se utilizan para el rescate. Muchas gracias por tu intervención. Te cuento que esa puede ser la pregunta número 13. Retos y compromisos. Vamos a mirarla. Aquí invitamos a diferentes instituciones normalizadoras que nos cuenten la experiencia en el tema normativo, para que entre todos los que estamos aquí definamos cómo vamos a asumir este tipo de situaciones en nuestros países. Gracias. Muy bien. Tenemos nuestra segunda pregunta. Y esta diríamos que todos tendríamos la respuesta, pero escuchemos la de los entes normalizadores. Las normas están sujetas a varias interpretaciones. José. David. Sí, y es cierto, depende mucho el país, depende mucho el tipo de construcción, el tipo de industria, depende mucho la compañía de seguros, la jurisdicción. A nivel mundial hay muchísimo, pero la base es la normalización. Todo un diseño de sistemas contra incendio tiene la misma base, creo que tiene la misma fórmula de Williams & Haas. Hay un principio básico, que cada país se va, vamos a decir, tropicalizando, es diferente, igual las industrias. En el caso, por ejemplo, de FM, nosotros somos una compañía de seguros, nos aseguramos de darle a conocer a nuestros clientes que el producto que se está utilizando está probado y funciona para eso. No quiere decir que los demás productos no funcionen, sino que el producto que nosotros probamos es el que funciona. Y esa es la forma de dar confianza a gobiernos, a instituciones que regulan, que los productos tienen un proceso de certificación y de aprobación para cumplir con este mandato. David, a nivel de personas, ¿es posible que un diseñador lea algo en una norma y otro lea otra cosa en la misma norma? Yo creo que no debería de ser. Hay un principio básico, hay como todos aprendimos en la escuela las matemáticas, eso es lo base. Después que se puede ir tropicalizando o dirigiendo a las necesidades de cada proceso, de cada producto, de cada país, sí. Muchas gracias. ¿Qué más, Diana? Gracias. Desde nuestra perspectiva no debería existir distintas interpretaciones, ya que un estándar estandariza los requisitos. Como bien menciona David, pueden existir estas variaciones o estas adaptaciones nacionales con base a ciertos cambios climáticos o de infraestructura, pero el deber ser que tendría que ser de la norma es que sean requisitos claros y que sean requisitos que puedan ser utilizados en más países o en más ciudades para así poder hacer un cumplimiento correcto de la norma. Entonces no debería tener distintas interpretaciones, podría ser una estandarizada. Gracias, Diana. ¿Quién más nos comparte? Luisa. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, sí. Sí, de acuerdo. No deberían darse a interpretación. Los requisitos deben ser claros, específicos, porque a la forma de evaluar no puede depender de mi punto de vista, yo lo evalúo así. Deben ser muy claros. Algunas veces de pronto fallamos al tratar de desarrollar los requisitos en el sentido en que no damos el detalle de cómo hacerlo, porque las normas dan como el qué, pero no el cómo, y muchas veces ese cómo es el que como se enreda un poquito.
pero cada día los organismos de normalización estamos trabajando en generar como nuevos productos o alternativas para que precisamente los usuarios puedan generar ese conocimiento, entender muy bien el requisito y poderlo aplicar sin lugar a dar interpretaciones. Gracias, Luis. Fernanda. Sí, bueno, les comparto un poco de nuestra experiencia, de la parte que yo desarrollo en México, que es la parte de trabajar en los grupos de trabajo para la elaboración de normas voluntarias mexicanas. Y esto pasa mucho, ¿no? De repente, los que estamos en esta parte de elaboración de la norma, escribimos una cosa de cierto modo y creemos que todo el mundo lo entiende, ¿no? Esta parte de la transferencia de conocimientos, entender todas las partes técnicas, pues no es homogéneo. Pero cuando se desarrolla la norma, se escribe pensando justamente que a quien va dirigido tal o cual párrafo, o sea, quien desarrolla las pruebas, quien hace la instalación, ellos sí van a entenderlo, ¿no? No debería haber distintas interpretaciones porque los requisitos van dirigidos específicamente a esa persona que está capacitada para implementarla, ¿no? David mencionaba un poco de la tropicalización, que bueno, nosotros desde NEMA lo que apoyamos es la armonización, ¿no? Tenemos un mecanismo que se llama CANENA, nosotros tenemos el secretariado, UL también participa, junto con otros organismos normalizadores, y lo que hacemos es tomar este estándar que se desarrolla probablemente en Estados Unidos, se toma la base y vamos con los otros países como Canadá o México y ahí se identifican lo que son las desviaciones nacionales, ¿no? Son estos requisitos que no aplican para este nuevo país en el que se está adoptando este estándar y eso sí se puede cambiar, pero no es otra sí, o sea, no es otra interpretación, es un requisito que por tal o cual condición meteorológica no aplica, ¿no? Gracias. Gracias. José. Sí, José, interesante el tema. Y en este asunto tendríamos que hablar de la diferencia que hay entre un código y una norma. En cuanto a la norma como tal, no debería haber varias interpretaciones, no debería haberlas. El código se puede interpretar de varias maneras, pero siempre hay que entender la historia del código, por qué se hizo y cuál es la intención del código. Muchas veces nuestros códigos y normas no están al día con la nueva tecnología. Y ahí es donde viene el problema de las nuevas interpretaciones. ¿Puedo usar este sistema? ¿Puedo usar aquel sistema con la norma? Por eso es importante conocer la intención del código y cómo se va a aplicar la norma en ese caso. Y aunque pueda haber quizás una diferencia de interpretación, queda de la responsabilidad de la autoridad que esté a cargo decidir si esa interpretación cumple con los requisitos del código o de la norma. Excelente, José. Muchas gracias. Hace un rato Fernanda nos contaba de los requerimientos mínimos. Entonces, bajo el criterio de quien no conoce, que dice que las normas son muy exageradas, un término muy latino, y que en realidad los conceptos indicados en estas normas son mínimos, no máximos. Por lo tanto, ¿qué se entendería por un cumplimiento parcial de una norma? Esa está interesante. Dale, José. Y sí, tanto el código como la norma, bueno, el código especialmente, son los requisitos mínimos para la seguridad de la vida, para la seguridad de la propiedad, para la seguridad del público y la seguridad de los socorristas. Si una implementación parcial de un código, una norma, no cumpliría con el código, con el cumplimiento completo de esa intención. Si estamos hablando de lo mínimo, tendríamos que cumplir con todo lo que dice la norma para lo mínimo. Sí se puede ir encima de lo que está requerido, pero si vamos a hacerlo parcialmente, no estaríamos cumpliendo con la norma completamente, porque se considera que es lo mínimo requerido para asegurar la vida y la seguridad. Sí. Básicamente, el cumplimiento parcial es incumplimiento, ¿no? No hay un cumplimiento parcial, estás incumpliendo con la norma, ¿no? No podemos bajarnos más de estos requerimientos mínimos, deberíamos apuntar a ir mucho más para arriba, ¿no? Esto ya lo mencionó José,
nosotros nos actualizamos los códigos constantemente, pero aún así no vamos al ritmo que avanza la tecnología, ¿no? Siempre estamos un poquito atrás porque son procesos que llevan años, ¿no? Aún cuando estamos todos los días, cada año, todos nuestros miembros de NEMA participan en la actualización de los códigos, siempre vamos a ir un poco atrás, ¿no? Entonces no podemos apuntar a esto que es incumplimiento o cumplimiento parcial, eso no existe, ¿no? Gracias, Fernanda. Sí, de acuerdo. No existe como el cumplimiento parcial. Las normas proporcionan un requisito y cada requisito aborda un principio que va asociado a seguridad o calidad de un producto, que el quitarlo pues implica un riesgo. Hace mucho tiempo alguna vez se discutió sobre un requisito para quitar, por ejemplo, la rebaba de los extintores. Muchos proveedores pues no entendían por qué terminar esa parte o por qué quitar la rebaba de la base. Y una vez explicaron y querían quitar esa parte. Sin embargo, después explicaron que el usuario la puede tomar de la base al utilizarlo y ahí es cuando empieza a cortarse. Entonces son cosas que uno a veces no nota, pero van asociadas a un requisito de seguridad y calidad. Algunas veces lo que pasa es que de pronto cuando tenemos unas normas que no son hechas en el país, de pronto ahí hay requisitos que hay que revisar porque no son aplicables al contexto y ahí empieza ya la adopción que viene después en otro proceso, pero no hay como cumplimiento parcial de una norma. Todo tiene un porqué. Ok. Diana. Cuéntanos. Gracias. Coincido con todos, por supuesto, no existe ese tipo de cumplimiento. Sin embargo, desde nuestra experiencia sí ha habido confusiones, porque a veces hay normas tan robustas que te dicen que dependiendo las condiciones de tu producto puedes cumplir con A o B, pero nunca se exenta de cumplir un requisito mínimo, siempre y cuando las condiciones de nuestro producto caigan en ese tipo de requisitos. Entonces, a veces existe la confusión de si debo cumplirlo o no. Siempre se debe cumplir bajo las condiciones que el producto así lo requiera. Gracias, Diana. David, ¿algo para complementar? Pues nada más reforzar un poquito lo que han dicho, es definitivamente no hay opción en medio. Es como decirte, te voy a poner un sistema contra incendio, 50% de que funcione, 50% de que no, 50% de que te salve la vida, 50% que no. O sea, es imposible. Tiene que ser lo mínimo requerido, mínimo para salvar vidas y propiedades. Punto. Gracias, David. Excelente información la que nos comparten nuestros panelistas. Retomemos el tema de la interpretación en cuanto al sentido profundo de las normas. ¿Qué se requiere para identificar la real intención de lo indicado en la norma y no la interpretación específica de quien la aplica? ¿Quién nos acompaña? Diana. Okay, sí, claro que sí. Desde nuestra perspectiva como UL, nuestra responsabilidad como organismo de normalización es hacer las normas lo más claras posible, que no pueda llegar a cualquier otra interpretación, que cualquiera que la lea, cualquier usuario pueda entender exactamente lo mismo. Entonces, nuestra responsabilidad es hacerlo más clara, sin ambigüedades y siempre objetivos en cada uno de los requisitos, definiciones y todo el complemento de la norma. Siempre siguiendo con un debido proceso que nosotros podamos compartir con todos y que todos entiendan lo mismo, que no haya este sujeto de interpretaciones. Eso es desde nuestro punto de vista. Sí. Gracias, Diana. Y yo agregaría, desde nuestro punto de vista de FM, es igual. Y si ustedes han visto nuestros datasheets, tratan de explicar claramente y hasta dar ejemplos del por qué y para qué, cuál es la intención de la aplicación, por qué se está solicitando alguna protección, algún criterio de diseño, el para qué. Es bien importante mencionarlo y como decía Diana, es muy importante el objetivo, por qué se necesita para evitar confusiones. Sí es necesario ser muy claro. Excelente. Gracias, David. ¿Alguno más nos quiere compartir al respecto? No. Yo añadiría, en ese sentido, entender el por qué se hizo la norma o el código y entender la historia de por qué se hizo. Ahí estaríamos hablando de un proceso abierto, en el cual se puede hacer audiencias generales que la gente pueda entender y el público pueda entender por qué se desarrolla el código, la razón detrás del código y se pueda discutir en un foro abierto.
Una vez que se establece el código, ya sabemos la historia, sabemos por qué se hizo el código o la norma. Una de las cosas que hacemos en ICC, por ejemplo, cada vez que desarrollamos un código nuevo cada 3 años, también desarrollamos un libro que se llama Los cambios significativos, donde explicamos cuáles fueron los cambios que se hicieron y por qué se hicieron, cuál es la razón detrás del cambio en el código. Entender la historia, entender el porqué es la base principal para que la jurisdicción pueda tomar autoridad en ese asunto. Sí, bueno, ya me conozco, José, una parte que se hace, por ejemplo, desde ICC, que es toda esta historia de cambios, ¿no? Eso también se hace en los estándares. Y la verdad es que una parte esencial es la educación, ¿no? La capacitación de todas las personas que van a implementar estos códigos o estándares, que sepan de dónde vienen los cambios, cuál es la intención y hacia dónde van, ¿no? Cuál es el objetivo legítimo de esta norma o código, ¿no? De este estándar o código, ¿no? Realmente, cuando estamos elaborando los estándares, por ejemplo, siempre son conversaciones muy técnicas, ¿no? Pero al momento de plasmarlo, siempre intentamos que el lenguaje cada vez sea más sencillo, ¿no? Cada vez sea más accesible, ¿no? Los estándares, las normas no son estos documentos rebuscados con un lenguaje petulante, ¿no? Realmente son estos escritos muy claros que no se deben de prestar a la confusión, ¿no? Se queda ahí todo plasmado de manera lo más clara posible, siempre. Gracias, Fernanda. Luis. Lo que siempre se busca es requisitos claros que no den ambigüedad. Entendemos que algunas veces es difícil la aplicación, pero se busca que se puedan aplicar fácilmente, y también se generan productos asociados como las guías o videos explicando un poco los requisitos para ir un poco más allá. Igual cuando trabajamos los requisitos los trabajamos desde la parte técnica, pero convocamos partes interesadas, y eso asegura que las diferentes partes interesadas puedan contribuir desde su punto de vista, haciendo que sea más fácil y entendible el requisito desde su opción, desde su punto de vista. Excelente, Luisa. Muchas gracias. La siguiente pregunta ya la hemos conversado, la hemos discutido y hemos visto su importancia, pero la quisiéramos conocer desde cada una de las instituciones que representan. Y dice, existen muchas normas dependiendo de su aplicación, pero ¿se podría contar con una norma maestra o conciliadora de todas las normas que se deben aplicar? De mi perspectiva, te voy a decir que sí, porque te voy a hablar de la perspectiva de ICC. No deberíamos inventar la rueda de nuevo. Ya las cosas que funcionan, funcionan. Tenemos códigos que ya han sido probados en la industria, que cubren todas las áreas. Mucha gente dice, oh, el código americano no aplica a Latinoamérica, pero es que no entiende que el código de ICC cubre todas las áreas de construcción. Hay falta de educación en cuanto al código, y sí se puede utilizar una norma base que se pueda desarrollar en todo el área y empezar desde ese momento y poder usar una norma, una sola norma que se puede utilizar en todo el área latinoamericana. Eso sí se puede, en mi opinión sí se puede. Sí, bueno, ya les comentaba un poquito hace rato de este mecanismo que NEMA tiene el secretariado desde hace más de 30 años, ¿no? Que es CANENA. Que lo que básicamente hacemos es tomar esta norma, que son las UL, y veamos trinacionalmente, ¿no? En Canadá, México y Estados Unidos, qué es lo que se aplica y qué es lo que no, estas desviaciones, ¿no? Pero es la misma norma, ¿no? Hay algunos requisitos que se cambian por las condiciones meteorológicas o porque a lo mejor el código de instalación del país no permite como ciertos materiales o ciertas tecnologías, pero en general es la norma, ¿no? Es la misma base que sí se puede aplicar, y aunque este es un mecanismo que se ha hecho trinacionalmente en Norteamérica, con estos 3 países, en la parte que es Centroamérica también lo han aplicado, ¿no? Entonces también toman estas partes, estos estándares, y lo aplican en su región, ¿no? Es importante tener estas personas capacitadas que son capaces de identificar estos vacíos o estas partes que a lo mejor no aplican en su país, pero todo lo demás se aplica, ¿no? No puedes descartar un estándar nada más porque hay un requisito que no aplica en tu región. Gracias, Fernanda, excelente. Gracias. Luis. Sí, como lo dice José, pues ya hay muchas cosas que están ya inventadas y no hay que inventárselas.
Es posible una norma base, pero también, como dice Fernanda, hay que empezar a adaptarlas a cada uno de sus países, hay que hacer un estudio juicioso de las condiciones para saber si cada uno de los requisitos es aplicable en este contexto o no. Algunas veces no se puede por la legislación o porque no existen las figuras, entonces hay que empezar a mirar estos requisitos y ver cómo se pueden o podrían aplicar a nivel nacional, que es la parte de adopción de normas. ¿Es posible, como Icontec, que lleguemos a esa condición? Claro que sí, incluso Icontec viene trabajando con varios organismos de normalización, viene trabajando con ICC, con NEMA, con UL, con EPM. Precisamente estamos trabajando en nuestras normas, hacen parte de todo este conocimiento que se ha venido trabajando en la normalización. Lo que hacemos en Colombia es tomar precisamente estas normas e identificar en nuestro contexto nacional requisito por requisito si es aplicable, si tenemos la infraestructura o no tenemos la infraestructura y qué pasa en caso de que haya una ausencia de algún requisito que no se pueda cumplir, cómo podemos empezar a cerrar esa brecha. Muchas gracias. Diana. Sí, gracias. Bueno, voy a ser un poco disruptiva. Desde nuestra perspectiva debería haber excepciones. En una norma que pueda conciliar todo sobre una base, inclusive también podría ser contraproducente, porque podríamos limitar a la norma. Justo lo que nutre a una norma son sus referencias, es toda la parte normativa internacional o regional, y hacerlo una sola podría ser un limitante, considero yo. Entonces debería haber ciertas excepciones. Por supuesto, debería haber armonización. Creo que eso es básico en todos los países, pero conciliar todo en una inclusive podría ser contraproducente. Gracias, Diana. ¿Y si en vez de norma la llamamos código, sería posible? Sí, yo creo que sí, en ese sentido sí. Yo voy a estar un poquito de acuerdo y desacuerdo con Diana. ¿Por qué? Y me voy a poner desde la camiseta de FM. Nosotros somos una compañía de seguros. Nuestro objetivo es salvar propiedades. Entonces, toda la base definitivamente es el estándar que ya existe, perfecto. Pero luego tenemos que ir un poquito más. No nada más es salvar la vida. Eso ya está puesto en las normas básicas, en lo básico. Nosotros vamos un poquito más allá, salvar propiedad. Un ejemplo muy sencillo es, a lo mejor las normas de NFPA o ICC piden 1 hora de capacidad de agua para un incendio y nosotros pedimos 2 horas. ¿Por qué? Porque aparte de salvar la vida, la otra hora es para salvar la estructura, la propiedad de un incendio. Entonces ahí hay la pequeña diferencia, pero ya es algo adicional a algo, como decía Fernanda, de lo mínimo hacia arriba. Y es donde nosotros pedimos a nuestros clientes un poquito más de protección. No es que FM, los estándares de FM sean diferentes. Están buscando proteger propiedades. Aparte, primer plano es proteger la vida. Y el siguiente plano es la propiedad exclusivamente. Que no todos los sistemas están para proteger la propiedad. Y en nuestro caso es nuestro negocio como compañía aseguradora. Excelente, fíjense qué interesante y va muy relacionado con lo que nos compartía José, la importancia de conocer el porqué de la norma, cuál es su intención, ¿cierto? Las normas no nos dan la explicación, nos dan la conclusión. Allá no nos explican por qué se llegó a eso de una vez. Entonces no son documentos para discutir, son documentos para aplicar. Muchas gracias, panelistas. Muy bien. La aplicación de una norma en su implementación, ya sea en diseños o en montajes, está sujeta a su verificación. Esta actividad, ¿a quién corresponde? Bueno, empiezo. David, dale, sí. Esa actividad, el comprobar es la persona que tenga jurisdicción. Así lo dicen las normas. ¿Quién puede ser la persona que tenga jurisdicción? En Estados Unidos, departamentos de bomberos, compañías de seguros, el mismo gobierno, los estados. Cada país maneja un poquito diferente. Yo soy de la idea de que primero tenemos que autorregularnos
o sea, el contratista debe estar certificado y saber lo que está haciendo. Y sí, un segundo de parte, o como platicábamos hace rato, un segundo o tercer nivel de certificación sería importante. ¿Para qué? Para poder garantizar que los sistemas van a funcionar, definitivamente. Excelente, gracias David. Diana. Gracias. Desde nuestra perspectiva, obviamente la parte que va a acreditar el cumplimiento de una norma va a ser pues organismos de evaluación de la conformidad. Pero ¿quién va a vigilar el posterior a eso? O en el caso mexicano, es el gobierno. Desde distintas autoridades, ya sea desde la comercialización e importación, ellos son los que van a vigilar que básicamente los productos estén cumpliendo con las normas. Gracias, Diana. Nos cuenta por aquí. Luisa. Gracias, sí. Bueno, en Colombia tenemos la infraestructura de la calidad, donde está toda la parte de reglamentación, normalización, evaluación de la conformidad, metrología y acreditación. En Colombia las normas son de carácter voluntario, las normas técnicas son de carácter voluntario y la evaluación la pueden realizar los organismos de evaluación de la conformidad. Sin embargo, las normas técnicas son la base o pueden ser base para reglamentos y ya cuando son llamadas en un reglamento es la autoridad que ponga el gobierno, o sea, el que verifique es quien determine el gobierno que lo debe hacer en ese caso cuando es una norma ha sido llamada en un reglamento. Gracias, Luis. Fernanda. Bueno, sí, bueno, yo les comparto varias partes, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en esta parte de que debe ser el gobierno quien vigile como mexicana, ¿no? Yo lo veo en mi país y la verdad es que si una norma es voluntaria no se cumple, o sea, simplemente, ¿no? Pero de Estados Unidos, pues eso es otro caso totalmente, ¿no? Nuestras normas son voluntarias y sí que se cumplen, ¿no? No tenemos este problema de que, pues, no se valorizan las normas, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Hay distintos tipos de norma, por ejemplo, las normas NEMA son normas de fabricantes. Estas normas se hace una verificación de primera parte, lo que significa que básicamente el fabricante es el que dice yo cumplo con esta norma y no hace falta que nadie más lo diga, ¿no? Ese no es el caso para todas partes, ¿no? Algo que también hemos hecho es armonizar normas NEMA y en algunos países consideran que sí deberían ser obligatorias, ¿no? Porque hay algunos fabricantes que no son parte de NEMA que no cumplen con estos requisitos, ¿no? Entonces, depende mucho de la región, pero sí que es importante aplicarlas, ¿no? También reparte mucho nuestras culturas, ¿no? Porque en algunas partes, pues, no le damos la importancia que deberían tener, ¿no? Pero sí que deberíamos tener a este ente, que es el gobierno, idealmente, que se encargue de verificar que esté siendo este cumplimiento, ¿no? Gracias. Creo que ahí entraríamos en el tema otra vez de por qué inventar algo que ya está funcionando. Cuando hablamos de la perspectiva del código, cómo se implementa y cómo se asegura que se cumple con el código. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la ciudad que yo trabajo, hay ciertas etapas del cumplimiento. La primera es el diseño. Las personas que diseñan deben estar capacitadas para poder diseñar de acuerdo a la norma o el código que se está establecido. Si el gobierno es el que tiene a cargo esta función, pero entonces el gobierno puede revisar, la primera fase sería la revisión de planos, asegurarse que antes de que se construye, antes de que se hace la construcción, sí cumple con los requisitos. Entonces está la fase de la construcción y la fase de inspecciones. Hay que inspeccionar mientras se hace el trabajo para asegurarse que hay cumplimiento del código y que al final haya un cumplimiento total, lo cual dé un permiso de ocupación a la estructura o el sistema que se esté utilizando. Hay ciertas etapas, debe ser, y eso ya está aprobado como mejor práctica. Revisar los planos anteriormente, asegurarse que cumplen, y se pueden hacer los cambios a nivel de diseño. Cuando se empieza la construcción, hacer las inspecciones necesarias a través de la construcción y después llegar a una inspección final que cumple con todos los requisitos. Excelente, muchas gracias. Esta respuesta que nos dan nuestras instituciones, ¿quieres compartir? Cuando la representante de Incontec
hace referencia a que las normas son de carácter voluntaria. Entonces, en el tema que nos atañe aquí, que es seguridad, ¿en qué condición de vulnerabilidad colocamos a una comunidad cuando, si el ingeniero, arquitecto, constructor quiere, no cumple? O sea, tenemos que esperar que vaya al Congreso para que se convierta en ley, o tenemos que esperar para que la incorporen, ejemplo, en el NSR 10 y se vuelva obligatoria. Vale, sí, muchísimas gracias. Las normas, por ende, se mueven en el campo voluntario. Sin embargo, las buenas prácticas en regulación, al desarrollar estos reglamentos, la idea es que llamen a las normas, es decir, cuando hay un problema de seguridad, en este caso asociado a la protección de la vida, al ambiente, o al parte de no engañar al consumidor, entran la parte de los reglamentos, porque esa es como su meta. La idea es que cuando los reglamentadores desarrollen, empiecen a llamar las normas técnicas. Esa es como la buena práctica de la regulación. Inicialmente, cómo se puede mover el tema es a través de la industria. La industria y las partes interesadas son las que tienen que empezar a trabajar. Las normas técnicas son una construcción colectiva, no es simplemente que unos técnicos se sienten, sino tienen que participar, estar de la mano con gobierno, academia, agremiaciones, productores, usuarios, consumidores. Y esto es fortalecer, ponerse de acuerdo, empezar a fortalecer, y con eso se van moviendo. Hay muchas normas que no son obligatorias por un reglamento, pero el mercado las vuelve obligatorias. Y por ejemplo, uno de esos casos fue la 9001. La 9001 no ha sido obligatoria, sin embargo el mercado empezó a pedirla. Si empezamos con una educación al usuario, por ejemplo, en que tenga que pedir, oiga, si mi vivienda tiene que estar construida con esta forma, y empiezan a pedirlo los constructores o empiezan a pedirlo a sus proveedores, ahí empieza la obligatoriedad. Entonces también empieza un poco precisamente desde esas partes interesadas que se ven afectadas, en este caso para la parte de protección contra incendios. Gracias, Luisa. Entonces, contada esta respuesta, nos dan como un concepto de el deber ser, y en términos generales se habla del gobierno. Ahora la siguiente pregunta es la realidad, por lo menos en Colombia. ¿Cómo poder aplicar normas sin la llamada autoridad competente? Luisa. Bueno, sí, aquí hace un tiempo nosotros precisamente empezamos con el trabajo de adopción de normas internacionales, con la idea precisamente pues, de traer esas buenas prácticas que ya han sido probadas y de organizaciones que han tenido la experiencia, pero empezamos el proceso de adopción de normas, que es precisamente empezar a identificar cómo esos requisitos son aplicables en el contexto nacional y si lo son o no lo son. Algunas veces hay figuras en las normas donde aquí no aplica, y empezamos a revisar precisamente cómo cerrar esas brechas, y por eso es la importancia de la participación de las partes interesadas, que estén sentados gobierno, productores, los comercializadores, para empezar a revisar ese tipo de temas. ¿Cómo hacemos en este caso cuando no hay una autoridad? ¿Quién debería ser? Y por eso deben estar sentados para empezar a mirar cómo hacer aplicable ese requisito, o en ausencia de ese requisito que no sea aplicable, cómo debemos reemplazarlo, o no es simplemente quitarlo, sino ver cómo se cubre esa necesidad como tal. Entonces, eso es algo que hay que empezar a trabajar, y en muchas normas vienen figuras como el Marshall o vienen figuras como la autoridad que de pronto aquí no están, y precisamente nos toca trabajar de la mano con gobierno precisamente para empezar a trabajar ese tema. No debería estar el gobierno aquí sentado. ¿Alguien más quiere compartir? José. Sí, después de escuchar a Laura, pues te diría que desde nuestra perspectiva como organización internacional, hemos estado trabajando muy de cerca con ANRACI para básicamente la capacitación y la educación. Creo que es una parte muy importante, educar la comunidad, educar la industria en la necesidad de la implementación de estas normas, y nos queda mucho trabajo por hacer. Pero como organización hemos visto el proceso, y es un proceso lento, pero sí creo que vamos a paso, y se va a lograr. Se va a lograr mientras sigamos educando, mientras sigamos creando conciencia
de la necesidad de la protección contra incendios. Sí se necesita, hay una necesidad y hay que trabajar juntos en cuanto a eso. Nosotros estamos comprometidos para seguir trabajando con Colombia en este esfuerzo y por eso estamos aquí, presentes y abiertos a cualquier conversación con el gobierno o cualquier organización que necesite nuestra ayuda. Muchas gracias, José. ¿Qué más nos quiere compartir? Bueno, David. No, damas primero. Diana. Gracias. Igualmente, desde nuestra perspectiva, cuando conformamos un comité técnico, debe existir, o parte de nuestros requisitos es que el gobierno esté presente. No podemos desarrollar una norma si el gobierno no está sentado en nuestros comités técnicos. Entonces, esa es nuestra manera de colaborar. Siempre tienen que estar presentes en el desarrollo de nuestras normas y nuestros comités técnicos. Gracias. Y yo, agregando a lo que han comentado, por la parte de una institución privada como FCFM, una compañía de seguros, nosotros no queremos poner nuestras normas. Ya mencioné que están dirigidas a salvaguardar propiedades. Lo que queremos hacer es estar atrás de las instituciones de gobiernos apoyando con nuestra experiencia. Más de 185 años de experiencia, hemos vivido algo de experiencia, hemos pagado muchísimas pérdidas, las hemos analizado, hemos hecho muchas pruebas y queremos ponerlas a la disposición. Queremos trabajar atrás de las instituciones. Y si podemos ayudar en algo y acortar, como decía José, acortar ese tiempo que lleva el formar las normas y los estándares, los códigos y los estándares, ahí vamos a estar apoyando con la información. Este tipo de información no debería ser confidencial. Es información que debe estar al público, disponible, y qué más, mi trabajo debe de ser estar atrás de ustedes, apoyando en lo que necesiten. Si tenemos que hacer una prueba porque el gobierno o alguien no lo está entendiendo, para eso estamos. Vamos a hacerlo y vamos a comprobarlo que funciona técnicamente. Excelente, gracias David. Fíjese qué excelente oportunidad tenemos, digamos, con esta feria, con este conversatorio, validar esto que estamos haciendo, que entendemos que no es de un día para otro, es un proceso largo, pero entre más lo podamos acortar, más vidas se van a salvar. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad con estos grandes aliados que tenemos, con la presencia de Icontec, que la valoramos mucho aquí en el panel, y ahora miraremos algunos compromisos. Un tema que ya lo conversamos, pero a ver si lo aterrizamos un poco más. Luisa nos contaba que las normas técnicas colombianas son voluntarias, a no ser que las cite un reglamento o una ley, las vuelve obligatorias. Toca algunas, no todas. Por lo tanto, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad? La aplicación de normas siempre debe estar asociada a una condición de ley u obligatoriedad. Bueno, no siempre. Lo que se busca es ser como eficaz en la parte de la reglamentación. Un país no se puede llenar de reglamentación por todo. La reglamentación debe ser específica para proteger ciertos objetivos como la vida, el ambiente, o que no se genere engaño al consumidor en esa base. Deben convivir las dos, tanto en el campo voluntario como en el campo obligatorio. Siempre se debe trabajar. Hay organizaciones que trabajan precisamente, y no es solamente por el cumplimiento de la legislación, sino por ir más allá. Las normas técnicas representan buenas prácticas, representan posibilidad de mejorar sus productos y servicios, representan también aprender nuevas tecnologías, representan una posibilidad de desarrollar proveedores, representan una conversación con el usuario final, porque al final el usuario puede entrar a determinar esa norma y decir, mire, esto es lo mínimo que yo debería tener. Entonces, lo ideal es que convivan tanto en la parte obligatoria como en la parte voluntaria. La existencia de las dos son necesarias. Tema como cultural, ¿no, Luis? Sí, bueno, Luisa ya lo mencionó, ¿no? Hay una parte cultural también que es importante y a veces sumamente eficiente que el usuario lo exija, ¿no? Hay normas que son voluntarias, que muchas compañías las adoptan porque pues representan una ventaja de mercado realmente, ¿no? No necesariamente son obligatorias, pero hay varias partes de esto, ¿no? Yo les comento un poco desde las normas de NEMA, que son normas de fabricantes,
nosotros no consideramos que deberían ser obligatorias desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero porque nosotros las cumplimos, ¿no? Son nuestras normas y todos nuestros miembros de NEMA ya las cumplen, ¿no? Hay otras partes que, bueno, ya lo mencionaron, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas normas voluntarias sean obligatorias, ¿no? La experiencia que tenemos en México es, se desarrollan estas normas voluntarias y ya hay una unión cuando se generan y después exige al gobierno que se vuelvan obligatorias, ¿no? Entonces, yo lo que sí los invitaría es que, si pueden, participen en sus comités de normalización, ¿no? Porque algo que también nos falta en todo el mundo, ¿no? O sea, que lo vemos en todo el mundo, es mucha participación, ¿no? Diana lo mencionó, siempre se pide que esté participando el gobierno en los comités, en los grupos de trabajo si es posible, pero no van, no asisten realmente. Pero cuando hay una unión, tanto de la industria, la academia, los usuarios inclusive pueden participar, es mucho más fácil que estas normas voluntarias se vuelvan obligatorias. Gracias, Fernanda. Sí, lo ideal sería que se hiciera ley y hacerlo obligatorio. Sería lo ideal, sería el escenario ideal. Lamentablemente lo que vemos muchas veces es que hay competencia de prioridades. Prioridades políticas, prioridades de la industria y usualmente pues ¿a quién afecta? Afecta al usuario, afecta a la persona que está usando y ese es el problema. Es cuestión de, yo diría que tenemos que estar en la educación y sí, educando, creando conciencia. Puede ser que normas y códigos voluntarios automáticamente se estén utilizando, pero tiene que llegar un momento en que el gobierno tome conciencia, independientemente de qué partido o de qué ideología política, porque los incendios no escogen a ideología política. Entonces tenemos que crear esa conciencia y lo ideal sería que hubiera una ley para establecer un código base o normas base para que se pueda utilizar en la industria. Muchas gracias, José. Por aquí por Diana. Sí, gracias. Justo comparto la idea que lo ideal sería obligatoriedad y no solo por la parte nacional, sino también pensando que recibimos productos de muchas partes del mundo, ya el comercio es tan abierto que no podemos permitir que productos extranjeros a veces no cumplan con este tipo de normas, solo porque son voluntarias. Entonces creo que, y comparto la idea de que la obligatoriedad sería algo ideal, pero también comparto la parte de Luisa que puede llegar a haber una sobreregulación. Entonces, creo que debería existir ese balance, ese equilibrio entre las voluntarias y claramente las obligatorias. Gracias. Y David. completamente de acuerdo. Una de las ideas principales es que debería ser mandatorio, pero al tener esas barreras, ¿qué podemos hacer? Hacerlas optativas, opcionales o no mandatorios para empezar a demostrar, la industria empezar a demostrar y decir, mira, con esto puedes mejorar tu calidad, puedes mejorar tu posicionamiento, puedes ofrecer un mejor producto, un mejor servicio con una norma, aunque sea voluntaria. Y la idea después, y es lo que nos está pasando en México, lo decía Fernanda, después llevarlo a gobierno. Y es donde se hace el código. Por ejemplo, yo he estado trabajando en el código de la construcción de construcción de la Ciudad de México, y es decirles, mire, están todas estas normas voluntarias, de rociadores, de alarma, de bombas, ¿por qué no las utilizas? Y entonces cuando lo empiezan a ver y preguntan, ¿quién más lo utiliza? Lo está utilizando toda la industria, lo está utilizando todos los proveedores de servicios. Y es donde llama la atención y dice, bueno, sí, ¿cuáles son los beneficios? Y empiezan a comparar y a ver los beneficios. Desgraciadamente tenemos que llevar todo ese camino, recorrer todo ese camino, que yo me iría con la solución de José, mandatorio desde el día 1 y nos ahorramos mucho tiempo, pero así nos tocó y creo que va dejando huella y va demostrando que lo voluntario se puede convertir en norma. Gracias, David. Incluso los compañeros de México nos compartían esa experiencia de llevar toda esa información al gobierno. Ellos lo consideraban una alternativa, que lo hiciéramos como Red Latam. Como quien dice, que nos lo cuenten otros países tiene un efecto importante. De ahí también que a nivel local en Colombia, la importancia de que contar con el apoyo de ustedes para esa tarea. Ahora sí,
cuéntenos un poco de su negocio. ¿Qué se requiere para crear normas? José. Bueno, ¿qué se requiere para crear los códigos que nosotros creamos? Básicamente, de la manera como lo hacemos, sí sabes que actualizamos el código cada 3 años, pero sí incluimos a los expertos en la materia. Tenemos comités especializados en cada área de los códigos que desarrollamos y se discute abiertamente, se trae la ciencia detrás del código y es importante tener a todas las partes interesadas envueltas en el asunto, desde la industria, desde los usuarios, la industria de construcción y el gobierno. Tiene que estar todo el mundo envuelto para que todo el mundo se sienta parte del proceso. Un proceso abierto, que se pueda dialogar, que se pueda muchas veces diferir de opiniones y discutir por qué tenemos diferencia de opiniones en un proceso seguro, un proceso abierto. Un proceso en el cual el gobierno al final del proceso pueda también tener una voz y votar para aceptar esos códigos. ¿Qué se necesita? La experiencia y se necesita también la gente dispuesta a sacar su tiempo para pasar y para usar el proceso. Gracias, José. Bueno, yo les comparto un poquito. Gracias, en NEMA Fernanda. no solo desarrollamos normas, también participamos en el desarrollo de las normas de muchas otras organizaciones como UL, ICC, la NFPA, ¿no? Y algo que es sumamente importante es que siempre debe haber para todo una justificación técnica, ¿no? Debe haber un proceso transparente, debe haber consensos, debe idealmente involucrarse a la mayor representatividad posible, ¿no? Pero también necesitamos mucha experiencia y desde mi posición como joven en la industria les confieso que la verdad es que algo que también es cada vez más difícil es incluir nuevas personas, ¿no? En Estados Unidos lo vemos mucho y la verdad es que aunque tenemos esta experiencia para desarrollar las normas, pues son personas que ya están muy cercanas a la edad de retirarse, ¿no? Entonces es súper importante hacer esta transferencia de conocimientos a generaciones más jóvenes para que se pueda seguir este proceso de manera adecuada, ¿no? Porque de repente nos pasa que lamentablemente fallece alguien porque pues ya son personas muy grandes o se retiran y se pierde una cantidad de conocimiento impresionante, ¿no? Entonces debe haber un involucramiento de las personas capacitadas, involucrar a la juventud, involucrar a todos los actores que son necesarios en este procesos, ¿no? Gracias, Fernanda. Excelente, muchas gracias. Bueno, Luisa. Voluntad, que exista una necesidad, que se puedan identificar cuáles son esas partes interesadas, afectadas. En este caso, se busca sentar, como les decía, gobierno, productores, agremiaciones, la academia, usuarios, consumidores, comercializadores. Muchas veces creemos que, por ejemplo, el usuario ¿en qué me va a aplicar algo en algo técnico? Yo como usuario pues no tengo esa capacidad de pronto sentarme y decir, mire, es que debe ser así 3x4, porque muchas veces los comités son discusiones muy técnicas. Pero yo les doy un ejemplo de cómo los usuarios finales sí aportan mucho a los procesos o una parte interesada, y es en las tapas. Yo no sé si ustedes ven que en las tapas de los esferos ahora hay un hueco en esa tapa de los esferos. Eso vino de un consumidor y era precisamente porque se vio que muchos niños se tragaban la tapa. Al hacerles el hueco, lo que hace es permitirles el aire para que no se ahoguen, y eso vino de los consumidores, vino de los usuarios, no vino de los expertos como tal. Entonces hay que estar sentadas a la hora de poder desarrollar esas normas técnicas, hay que sentar a las partes interesadas porque cada uno tiene su punto de vista, su interés, que es válido, en el cual en esos espacios precisamente se haga esa construcción colectiva donde se llegue al consenso, donde haya transparencia, donde haya balance de intereses y se puedan generar realmente esos requisitos que proporcionen esa seguridad y esa calidad de los productos y servicios. Gracias, Luisa.
Sí, claro, y ahondando en lo que han mencionado, justo para desarrollar normas, nosotros tenemos que cumplir con una serie de requisitos que vienen establecidos desde la Organización Mundial del Comercio, que son justo la transparencia, el balance de intereses, que haya siempre esta apertura con las partes interesadas. Entonces, ese es el primer requisito. Algo que nosotros como Huele buscamos y que también mencionaba un poco Nema, es la creación y generación de conocimiento. Para que nosotros podamos desarrollar una norma no viene de la coincidencia, viene de la investigación. Entonces, a raíz de eso, nosotros podemos crear una norma porque ya entendemos que hay una necesidad. Entonces, para nosotros es muy importante que desarrollar normas venga desde el conocimiento, desde la investigación y desde una base. Es por eso que, bueno, nosotros orgullosamente decimos que nuestras normas son basadas en ciencia, porque no son de coincidencia. Entonces, para desarrollar normas, el primer requisito, yo creo que para nosotros es muy importante, es el conocimiento. Excelente, Diana. Muchas gracias. David. Gracias. Y nosotros un poquito diferente. Al ser una compañía de seguros, nosotros observamos qué es lo que están haciendo las instituciones. ¿Qué tiene UL, qué tiene NFPA, qué tiene ICC, NEMA? ¿Qué han desarrollado? Y cuando nosotros tenemos necesidades, nuestros clientes tienen una necesidad, y por ejemplo quiero contar ahorita el caso de, todo el mundo está hablando de baterías de litio. Es un boom, en todos lados las encuentran, todo el mundo en su bolsa traen una batería de litio, los carros, viene un crecimiento enorme. Nuestros clientes empiezan a ver esa problemática, si tienen riesgo, si no tienen riesgo, y es donde nosotros entramos a hacer investigación. Lo primero que vamos a hacer, en vez de tratar de inventar el hilo negro o el café colombiano, voltamos a ver qué ha hecho UL científicamente, qué ha hecho NEMA, qué ha hecho otras instituciones, lo adaptamos y después lo probamos. Lo llevamos a probar a las necesidades de nuestros clientes. Nuestras normas son más prácticas a las necesidades. Ahorita estamos haciendo muchas pruebas en laboratorio de diferentes escenarios de baterías, desde baterías de coche, de baterías de celulares, de computadoras, y a ver cómo reaccionan y cuál es la mejor solución y forma de prevenir y protegerlos. Y también lo compartimos. Igual trabajamos mucho con NFPA, Research, y compartimos investigaciones y pruebas. Las pruebas son caras a veces, pero en nuestro caso queremos acelerarlas lo más pronto posible porque tenemos el mandato de a nuestros clientes decirles cómo solucionar. Por ejemplo, ahorita con baterías de litio hay muchas discusiones, cuál es el agente. Lo que hemos visto es agua. Realmente sistemas de agua, hay limitaciones en alturas, pero el agua está funcionando y no es para combatirlo toda una celda en ignición, sino evitar que se propague, acordándonos que nosotros vamos a la protección del inmueble. Pero es base investigación y base necesidad. Y ustedes van a ver nuestras normas, que si alguna vez las han visto, les pido no las impriman nunca. ¿Por qué? Porque hoy la imprimes y mañana cambia. Entonces, siempre ténganlas y consúltenlas en línea, porque puede estar cambiando. Y nosotros tenemos que cambiar con las necesidades del mercado. Hay una historia muy sencilla. Se construía antes con madera, luego se empezó a construir con acero, concreto, y hoy en día estamos empezando a construir con reciclados, material reciclado. Todo cambia, todo tenemos que cambiar y estar a la vanguardia de esos cambios y estar previniendo y ir atrás de lo que se está, o junto de las tecnologías nuevas de la construcción y de la industria. O sea, detrás de toda esa investigación y pruebas hay un componente económico alto, que si aunamos esfuerzos se puede manejar mejor, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Desde cada una de sus instituciones, ¿qué se entiende y cómo se maneja el concepto de adopción de normas? ¿Quién quiere empezar? José. Desde nuestra perspectiva como la organización que produce los códigos, en cuanto a la adopción de estas normas, estamos trabajando con todos gobiernos a través de todo el mundo, educando en cuanto a la necesidad. En Estados Unidos, por ejemplo,
que es donde básicamente estamos localizados, la adopción de los códigos en todos los estados se hace de manera diferente. Lamentablemente no tenemos un sistema perfecto de la adopción de códigos. Como decía en la clase de ayer, cada estado en Estados Unidos adopta el código de manera diferente. Hay ciudades que adoptan el código, hay ciudades que no lo adoptan. No tenemos un sistema perfecto, pero sí vemos que se ha aplicado básicamente en toda la nación y estamos ahora más de 40, 41 países utilizando los códigos. Pero lo importante es el diálogo y entender la importancia de adoptarlo como ley. Y en eso estamos trabajando. Gracias, José. Fernanda. Sí, bueno, respecto a la adopción, realmente ya hablamos de este tema, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? José lo mencionó, una base es lo ideal. Idealmente lo adoptas como viene y eso es todo, ¿no? Esa no es la realidad, pero siempre lo que intentamos nosotros cuando vamos promoviendo la adopción de normas es que si va a haber algún cambio, esté justificado, ¿no? Debe haber algún obstáculo para que para que se dé este cambio, ¿no? Debe ser legislativo, a lo mejor un cambio tecnológico, de temas de clima, pero debe haber un razonamiento justificado de por qué se va a dar, ¿no? Realmente la adopción es sumamente importante, ya lo hablamos, no tenemos que inventar el hilo negro, ya está, y es parte también de esta parte de investigación y toda la bagaje técnico que debe de haber, ¿no? Cuando ya se tienen estos códigos, normas, toda esta investigación ya se dio, estos costos ya se cubrieron, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay veces que localizamos una necesidad de cambiar algún requisito, alguna prueba, y esto requiere investigación, pruebas, y todo esto viene con costos. Entonces, cuando adoptas una norma, ya viene esto incluido, ¿no? Ya a lo mejor en Estados Unidos ya se dio este cambio, ya se tiene el respaldo científico, entonces es mucho más fácil adoptarlo en otro país, ¿no? Una gran ventaja, adoptarlo, crearlo. Bueno, en la adopción se entiende cuando, por ejemplo, en un comité nacional, que son los que desarrollan las normas técnicas, reconocen e identifican que hay un referencial de pronto internacional o de otro país, digámoslo así, que puede servir como base. Lo que hacen es tomar ese referencial y en un espacio denominado comité técnico se hace un estudio juicioso de los requisitos. ¿Qué significa? No es simplemente llegar y traducir, en muchos casos pues las normas vienen en inglés, traducir, porque aquí pues para muchos el inglés sigue siendo una barrera, entonces se traduce al español, pero no es solo traducir, es revisar específicamente que esos requisitos sí sean aplicables, y como dice Fernanda, no es decir, este no me es aplicable, entonces lo quito, tiene que tener una justificación técnica detrás y determinar también si yo lo quito, eso qué me afecta o cómo me impacta en el producto y cómo voy a cerrar esa brecha en el caso de que me afecte. Adicionalmente, lo que se busca cuando adoptamos es hablar el lenguaje de los sectores. Cada sector tiene su propio lenguaje y aunque, por ejemplo, hay normas de otros países como Argentina o Costa Rica o España, cuando los tomamos el lenguaje es completamente distinto, entonces muchas veces no se entiende, entonces también toca empezar a revisar. Entonces, digamos que cuando hacemos una adopción, lo que hacemos es revisar el cumplimiento de esos requisitos en el contexto nacional, identificar el lenguaje y a la vez entender precisamente lo que decía José, esa intención, qué es lo que hay detrás, qué significa y cómo lo vamos a exponer pues, en este documento nacional. Fíjese que eso de retirar es muy similar a cumplimiento parcial, ¿cierto? Quitar algo es como decir no lo voy a cumplir todo. Exacto, pero muchas veces lo que te digo, de pronto se hace, pero hay que tener una justificación técnica, no económica, porque muchas veces dicen, no, es que este ensayo me cuesta más, pero resulta que ese ensayo va a impactar en un aspecto que puede generar un riesgo en la seguridad. Entonces no puede ser así, tiene que ser un requisito técnico e identificar cuando yo quito ese requisito técnico o lo cambio o lo modifico algún valor o alguna variable,
¿eso qué me va a generar y qué me va a impactar y cómo yo cierro esa brecha o ese riesgo que me puede generar? Gracias. Diana. Gracias. Para el tema de huele estamos en ambos sentidos, en el sentido de que adoptan nuestras normas principalmente, como es el caso justo de Incotec. Nosotros lo que hacemos es dar esa libertad, la libertad de que ustedes lo traduzcan, la libertad técnica, como bien menciona Luisa, de entender en dónde van ciertos cambios acorde a las condiciones nacionales. Y del otro lado también adoptamos normas, ya que también somos parte de comités IS e ISO. Entonces también tomamos parte del acervo normativo y lo que tratamos es de robustecerlo. Entonces muchas normas UL son normas ISO que han sido modificadas o en su caso que se han agregado distintos tipos de métodos o de definiciones, etcétera, para robustecer a la norma. Entonces también estamos de ambos lados en el que adoptamos ISO IS, pero del lado de que también buscamos que las normas UL sean adoptadas a nivel regional, bueno, a nivel global, de hecho, y siempre brindamos esa libertad y esa facilidad de que siempre pueden cambiar o hacer ese tipo de adaptaciones, caso que algunas organizaciones no permiten, pero pues en estricto sentido nosotros sí damos ese pie. Excelente. Completamente de acuerdo, ¿no? Siempre me dejan al último para decir que estoy de acuerdo, pero sí, la adopción debe de ser, ¿verdad? Una adopción de una norma debe de existir. En nuestro caso, las apoyamos, la norma que se crea necesaria y que cumpla con las necesidades de cada país, adelante, la vamos a soportar y nosotros queremos aportar en alguna ocupación o en un riesgo adicional o poder decir, mira, esto está sucediendo en otros países, aquí tenemos información y aportar, pero definitivamente la adopción debería ser mandatoria en todos lados y completamente de acuerdo. Muchos nos dicen, es que, ¿por qué las normas de FM no son mandatorias o que se puedan adoptar? Porque no es nuestro negocio y como decía hace rato Fernanda, el mínimo es el mínimo y de ahí para arriba. Y lo que debemos adoptar es lo mínimo que ya existe y ya lo hemos probado y que funciona. Aquí David aplicaría lo mismo que hablábamos ahora, es una adopción total, no parcial. No es adoptar lo que me sirve y sacar lo que no me sirve. Muy bien. Bueno, señores, ahora necesitamos que nos hagan la tarea. Jan Razi. Bajo su conocimiento, su experiencia, sus empresas, ¿qué se requiere, qué se recomienda o qué se debe hacer para crear un entorno normativo en Colombia u otros países en condiciones similares? Perfecto. Yo creo que te puedo responder con una sola palabra: voluntad. Voluntad política, voluntad institucional, voluntad empresarial, voluntad sociedad. Todos tenemos que ser involucrados. Esto es una problemática de todos. Desde la educación, desde un niño, enseñarlo que el fuego es peligroso y que se debe de combatir y se debe de controlar, hasta industrias, gobiernos, todos. Voluntad es lo que necesitamos. Gracias, David. Diana. Correcto, justamente comparto el punto que la educación es el primer paso. Si no hay educación, entonces no vamos a tener esa base que necesita el país para adoptar o fortalecer su marco normativo. Entonces ese es el primer paso y en lo que como organismos también trabajamos para educar. Excelente, gracias Diana. Luisa. De acuerdo, voluntad, educación y yo creo que también trabajo duro porque hacer las normas es sentarse con todas las partes interesadas y empezar a trabajar en acuerdos constructivos, en diálogos constructivos para poder generar esas normas y ese ambiente que se requiere o ese contexto. Necesitamos que las partes interesadas trabajen en conjunto para poderse llegar a ponerse de acuerdo y poder generar toda esa dinámica alrededor de las normas, regulaciones, evaluación de la conformidad. Entonces es un trabajo de todos en los cuales todos debemos aportar en ese sentido. Gracias Luisa. Fernanda. Sí, bueno, ya lo mencionaba Luisa, ¿no? Es un trabajo de todos y como mencionaron, necesitamos voluntad, educación. Realmente yo creo que la creación de capacidades técnicas es sumamente esencial, ¿no? No podemos
partir de cero, pero sí que podemos iniciar poco a poco y bien lo dijeron, ¿no? La educación es parte primordial, ¿no? También la participación es sumamente importante, ¿no? Si bien no todos tenemos las capacidades técnicas, probablemente todos somos usuarios de algún producto, ¿no? Probablemente podemos incentivar la participación de alguien que conocemos, ¿no? Siempre hay maneras de sumarse, ya sea participando en los comités, exigiendo, siempre hay alguna forma de aportar, ¿no? Entonces, el involucramiento de todas las partes interesadas sí que es importante, ¿no? Gracias. José. Ahora me toca a mí decir que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero vamos a añadir a eso compromiso. Y creo que cada uno de los que estamos aquí, la razón que estamos aquí hoy es que estamos comprometidos con la obra y la educación de la protección contra incendios. Muchos de nosotros, bueno, ninguno de nosotros podemos controlar el gobierno o cosas así. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos como organización. Y por ejemplo, de mi perspectiva, y lo tenemos ya como un compromiso de ICC, es estar presentes y proveer todo lo que podamos hacer para que se pueda seguir el proceso. De parte de nosotros estamos comprometidos con eso y ya lo podemos ver. Vamos a estar aquí presentes, tenemos los códigos traducidos al español. Sí tenemos ese dilema de que el español no es igual en todos sitios. Y no, muchas veces cuando estoy enseñando el código en español tenemos que adaptarlo de acuerdo al país donde voy a estar hablando. Pero sí ya tenemos un proceso ya adelantado. Así que creo que tenemos la base, tenemos las iniciativas, certificación, educación, entrenamiento, no solamente para la industria, pero también para el público. Así que tenemos el compromiso, creo que cada uno de nosotros estamos aquí comprometidos con la protección contra incendios, así que estamos presentes. Gracias, José. Y ese, digamos, el gran reto que tenemos y lo que buscamos con esta feria es invitar a la comunidad. Aquí mientras compartimos estas cosas vemos señoras, niños, vemos personas visitando los stands. Eso es como lo que se está buscando y ustedes aquí lo ratifican. Educación, formación, voluntad y no necesariamente, o muy importante a nivel profesional, como hablaban ayer en la red LATAM, de poder llegar a nivel de participar de las ingenierías con una materia, una currículum con protección contra incendio, sino también como nos lo han compartido a nivel escolar, a nivel de infancia, a partir desde ahí para que cuando lleguen a la feria ya se tenga mucho terreno ganado. Y parte de la respuesta a esta pregunta ya José nos la ha compartido, pero nos tendrá más que compartir porque va a empezar David. Y es una pregunta muy directa. ¿Qué buscan instituciones como las que ustedes representan en conseguir la aplicación de normas contra incendio en Colombia? Bueno, la aplicación de nuestras normas de los datasheets de FM es mandatorio para nuestros clientes. Es una cuestión que nosotros tenemos. Nosotros no aseguramos a ninguna empresa que no esté de acuerdo en seguir nuestras normas. Y nuestras normas no es que sean distintas, es lo que ya existe NFPA o algo, y a lo mejor un poquito adicional más, dependiendo del riesgo que tiene cada uno. Pero el objetivo es, si no las vas a cumplir, no te puedo asegurar. Entonces, cuando haces ese enforcement, esa obligatoriedad, lo estás poniendo claro desde un principio. ¿Y cómo das un beneficio? Si tú lo haces, si no tenías protección contra incendio y lo hiciste en base a normas y códigos y está bien hecho y lo certificamos y se puede, ¿por qué no bajar la prima? O sea, si ya está protegido, las posibilidades de riesgo son muchísimo menos. Entonces te puedo dar hasta un beneficio económico, pero lo principal es el compromiso. Si no hay compañías que estén de acuerdo en adoptar nuestras normas, nuestros datasheets, ni los aseguramos. Y hemos tenido muy buena suerte, mucha industria colombiana y constantemente estamos haciendo visitas de prospecto, pero lo principal es eso. Hay la cultura, existe esa intención de no nada más comprar un seguro para protegerte, sino comprar el seguro por si algo pasa, pero también yo me voy a proteger. Creemos fielmente que los riesgos se pueden prevenir con ingeniería. ¿Y qué es ingeniería? Las normas. Y si están adoptadas, mucho mejor.
Entonces, con ingeniería se puede prevenir. Y eso es nuestro principal objetivo. Y si el cliente al principio nos dice que sí, y a partir después de unos años vemos que no está funcionando, lo siento, gracias, vamos a ir con quien sí quiera cumplir esa norma. Y no hacemos excepción. Si alguien no cumple, deja de ser asegurado por nosotros. Excelente. Muchas gracias, David. Diana, ¿qué busca UL? UL va a sonar muy romántico, pero realmente como somos una organización sin fines de lucro, no tenemos ningún interés lucrativo. Luisa me puede corroborar esta información, pero no buscamos nada de eso. ¿Qué es lo que buscamos? Es que realmente Colombia y los países de Latinoamérica, bueno, y todos los países del mundo, puedan acceder a nuestras normas sin una cuota. Que la seguridad no sea algo que se tenga que pagar, sino que sea algo que se pueda adoptar y que se pueda utilizar. Porque al pagar una cuota, entonces estamos como condicionando el uso de esa norma y nosotros pues no está en nuestros planes ese tipo de condicionamiento. Entonces lo que buscamos es que se adopten, es que se traduzcan, se usen sobre todo nuestras normas en este país y que les sirva para reforzar su sistema de protección contra incendios o cualquier otro tipo de sector al que busquen adoptar normas. Gracias, Diana. Y aunque esta es la razón de ser de Icontec, Sí. y por eso está Señor. aquí, pero Luisa, ¿por qué Icontec está aquí? Bueno, en este caso, nuestra misión es dar soluciones a problemas que se presentan. En este caso es a contribuir precisamente a la protección y a la seguridad de las personas. Consideramos que la vida es importante y por eso hay que proporcionar las herramientas. Lo que nosotros ayudamos precisamente es a buscar ese objetivo a través de herramientas donde se pueda decir, mire, usted como el que desarrolla estos productos, hágalo así para que le dé esa protección al usuario. El usuario sepa, esto es lo mínimo que yo debería pedir, esto es lo que yo necesito. El gobierno sepa, oiga, esto me va a ayudar para poder reglamentar. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar con estas normas que se conviertan en herramientas precisamente de no solo transferencia tecnológica, de cómo hacer las cosas, de facilitar la evaluación de la conformidad precisamente para evitar que haya muertes o que haya lesionados por accidentes provocados por fuego o incendios. Gracias, Luisa. Fernanda. Bueno, aquí yo les voy a hablar de dos partes, ¿no? Nosotros también somos una organización sin fines de lucro y proporcionamos de manera gratuita nuestras normas también a Icontec, ¿no? Realmente lo que hacemos nosotros es igual darles las normas, si identifican que haya necesidad de adoptar alguna de nuestras normas, están en toda la posibilidad, ¿no? Para nosotros es muy importante ser parte de este apoyo para que sigan desarrollando la seguridad en cada país, ¿no? No tenemos acuerdos con Icontec aquí en Colombia, pero también en muchos otros países de Latinoamérica. Hay otra parte que para nosotros es sumamente importante. Yo represento a muchísimos fabricantes de equipo eléctrico y lo que buscamos mucho es que también haya una correcta instalación, un correcto uso de todos los equipos, ¿no? Porque eso garantiza la seguridad, ¿no? Ya hablamos de esto un poco, los estándares son el mínimo, los productos de los miembros de NEVA van mucho más allá. Pero para esto necesitas que se instalen de manera correcta, ¿no? Ya lo habló David, no aseguran si no cumple. Justamente cuando no cumplen se crea un riesgo, ¿no? Cuando un producto no se instala correctamente se puede volver un riesgo. Entonces para nosotros es sumamente importante garantizar que los productos que distribuyen todos nuestros miembros sean correctamente instalados para que sí aporten a la seguridad, ¿no? Y a todo el ecosistema de seguridad que salva vidas. Gracias, Fernanda. ¿Por qué ICC está aquí? Por nuestro compromiso con la visión de nuestra organización, de seguir creando edificios, construcciones, comunidades que sean seguras, que sean asequibles y sostenibles. Y seguir posicionándonos como la organización líder en el producto de los códigos, proveer las herramientas necesarias para la industria, como organización también sin fines de lucro, aunque tenemos otras organizaciones subsidiarias que también hemos expandido la organización de ICC, estamos aquí disponibles con ese compromiso de seguir expandiendo nuestra visión y nuestra misión y seguir posicionándonos como el líder global en la creación de códigos
y en la colaboración global que tenemos con todas estas organizaciones que están aquí presentes. Gracias, José, por ese apoyo incondicional. Bueno, tenemos nuestra última pregunta. Pregunta dirigida obviamente a nuestros panelistas, pero invitamos a nuestro público también si alguien nos quiere acompañar en la respuesta. ¿Quieres? Bueno. He venido escuchándolos con atención en cada una de las apreciaciones que... Hola. Le he venido escuchando a cada uno de ustedes las diferentes apreciaciones frente a lo que es la construcción de normas técnicas en nuestra región. Pero siempre ha surgido una idea, una pregunta más bien, Joaquín, que es el tema de los listados, equipos listados contra incendio. Y es allí cuando miramos a UL, FM, que ha sido, digámoslo, lo que tenemos reconocido en la región. Pero la pregunta de los constructores es, ¿y si no es FM ni UL, pero tenemos en Colombia o en la región empresas que fabrican equipos contra incendio y están cumpliendo con una norma? No cumple, no la instalo. Entonces, la claridad, ¿cuándo es listada y cuándo es reconocida por un ente que realmente avale ese criterio de listado? Yo creo que, si me permites... David, claro que sí. O no sé si tienes... Creo que tenemos la respuesta la misma, pero... A ver, y yo lo decía desde un principio, en nuestra industria es facilitarle al cliente o enseñarle al cliente que el producto que van a instalar es adecuado y va a funcionar. Pero salgámonos del contexto de FM. Yo lo que diría es un producto que va a salvar vidas. Yo no sé si tú dejarías a tu hijo en un lugar que no es seguro, en medianoche. Pues no, ¿verdad? No lo vas a hacer. Vas a procurar seguridad. Eso es lo que procuramos nosotros, que el producto sea seguro y que va a funcionar en el momento que lo necesitemos. No es un aire acondicionado. Un aire acondicionado falla, le llamas al técnico, y sí, ese día voy a tener calor y el día siguiente está funcionando. Un sistema antiincendio solo tienes un minuto para que funcione y salve la vida. Y si no, estamos hablando de fatalidades y eso no lo podemos permitir. Por eso yo creo que no debe de haber ni discusión. Ya sea UL, ya sea FM o sea un ente local, debe de confirmar y certificar y hacerse responsable de que las pruebas fueron hechas tecnológicamente, técnicamente. Gracias, David. Diana, ¿algo más? Apoyo total. Desde la perspectiva de UL, pues claramente es de donde partimos, que dijimos que nuestra labor o hasta donde están nuestras limitantes es compartir la norma. La parte obviamente ya de la certificación y lo que viene después, eso ya no recae en nosotros como UL Standards. Sí hay otra filial de UL que es con fines de lucro y que ellos sí verifican este tipo de productos. De nuestro lado, como limitante, como UL Standards, es la parte de dar la norma, adoptar la norma y compartirlas. Es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lado, pero desde el lado ya de certificación, vigilancia, pues realmente ahí nosotros como UL Standards estamos más limitados. Ahorita no se resuelve aquí el tema, pero queda abierto. Ahora sí, les invitamos a todos los que nos quieran apoyar, colaborar, y a nuestros panelistas. Retos y compromisos asociados a este conversatorio. ¿A qué nos vamos a comprometer? Por favor, David, Diana, Luisa, Fernanda y José. Nuestro compromiso de FM es poner a la disposición los 180 años de experiencia que tenemos, nuestros laboratorios, a disposición de ustedes. No queremos venir a hacer la norma, no vamos a hacer la norma, no vamos a forzar nuestra norma. Queremos apoyar y si algo de lo que hemos hecho sirve y funciona, cuente con ello. Y aquí estamos. Excelente oportunidad. Desde UL, algo a lo que nos hemos comprometido y que realmente hemos tratado de darle mucho empuje y mucha difusión es darles las herramientas al igual que FM. Nuestras herramientas son nuestros estándares, son nuestras estadísticas, que el día de ayer justo presentamos estadísticas de Colombia,
todas estas herramientas que nosotros podamos ayudar para la concientización y educación, cuente con esas herramientas de parte de UL Standards. Gracias a las alianzas con ANRACI, con Icotec, nosotros podemos hacer visible este tipo de cosas de manera gratuita. Entonces, utilícenlas tanto como productores, tanto como gobierno, como reguladores, están para todos. Entonces, utilicen eso y nos comprometemos a seguir trabajando en ese sentido. Gracias, Diana. Luisa, retos y compromisos de Icontec. Sí, nosotros pues nos comprometemos a acompañarlos en aquellos procesos que requieran en el desarrollo de normas, también en lo que es en participar en espacios de normalización internacional como ISO y IEC, donde participamos activamente, a seguir trabajando con organizaciones como las que están aquí presentes y otras organizaciones donde podamos fortalecer todos esos conocimientos. Pero todo esto depende es de ustedes, de poder llegar precisamente a ese trabajo conjunto entre las partes interesadas, repito, asociaciones, gobiernos, productores, consumidores, usuarios, de ese trabajo de ver y fortalecer esa importancia de la prevención y protección contra el fuego, de también trabajar desde la infraestructura de la calidad, y Icontec como parte de esa infraestructura de la calidad, trabajar también en esa promoción con lo que es evaluación de la conformidad, con lo que es metrología, con la parte de acreditación, pero siempre teniendo en cuenta pues el compromiso que se tenga con ustedes como partes interesadas de poder trabajar los temas, de que es una prioridad y de que les interesa el tema. Gracias, Luis. Fernanda. Bueno, nosotros siempre nos comprometemos a apoyar en lo que nos sea posible, ¿no? Hay varias partes. Realmente a nosotros nos interesa mucho ser una fuente de información, ¿no? Tenemos muchísimas capacidades dentro de NEMA, tenemos más de 300 miembros y todas estas personas participan en vastos procesos de normalización. Tenemos un porcentaje bastante considerable de personas que son presidentes o están encargados de los comités de la NFPA. Participamos en ICC, en UL, en una diversidad de códigos y normas impresionantes, ¿no? Y los fabricantes siempre tienen bastante conocimiento, ¿no? Siempre hay algo extra que es de mucha utilidad, ¿no? Entonces, siempre que tengan una duda, algo técnico que a lo mejor no sea muy claridad, siempre estamos en la posibilidad de apoyarlos en esta parte, ¿no? Algunas cosas que ya se dieron, por ejemplo, desde NEMA apoyamos que se diera un proceso de mentoría con Icontec en la parte de IS, ¿no? Entonces, esta parte de apoyarlos en seguir creando capacidades es sumamente importante para nosotros y es un compromiso que tenemos. Gracias, Fernanda. José. Como ya hemos dicho, José, como ICC estamos comprometidos, estamos aquí con ustedes. En este viaje me acompañó el vicepresidente ejecutivo de contenido, así que estamos aquí, queremos escuchar las necesidades que hay de diferentes países, diferentes industrias, y estamos disponibles, educación, desarrollo de códigos, entrenamiento, certificación. Así que nuestra información está disponible y queremos ponerlo todo a la disposición de las organizaciones que están aquí presentes, y ANRACI y también a Latinoamérica. Gracias, José. Recuerden que las instituciones que nos acompañan en el conversatorio hacen parte de la feria. Están aquí, van a estar hoy y mañana, si los quieren conversar, aterrizar algunos de los temas que nos presentaron. No sé, todos creo que tienen stand, los quieren conocer un poco más en detalle o acceder a su información. Aprovechemos esta feria. Agradecemos enormemente a nuestros panelistas, a las personas que nos escucharon, a las que no también. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo les pago. Gracias.